Historia de Jezabel, su vida y el espíritu que operaba en esta mujer. Encontramos la historia de Jezabel en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31 en adelante. Capítulo 18, capítulo 19, capítulo 21 y después encontramos su historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 20. Significado del nombre Jezabel. En la concordancia exhaustiva Strong no se encuentra el significado de su nombre, pero en concreto podemos decir que su nombre es sinónimo de una mujer dominante, controladora, manipuladora, ambiciosa, posesiva, suplanta la autoridad, una mujer seductora, sensual y vanidosa, una mujer asesina o homicida y excesivamente malvada. ¿Quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? Jezabel era la esposa del rey de Israel, que se llamaba Acab, y eso lo encontramos en Primera de Reyes 16:31. Tuvo 3 hijos, Ocosía, Joram y Atalía. Era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Primera de Reyes 16:31. Su matrimonio ayudó a solidificar los lazos económicos entre Israel y Sidón, la cual era una ciudad marítima y comercial en aquella época. Jezabel mató a los profetas de Jehová, y eso lo vemos en Primera de Reyes 18:4. Jezabel le daba de comer de su mesa a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Primera de Reyes 18:19. Jezabel adoraba a Baal y adoraba a Acera, entre paréntesis Astarot. Esas eran unas deidades de su tierra. Baal era la principal deidad masculina conocida como el dios del sol y el dios de la tormenta. Acera era la principal deidad femenina que se conocía como la diosa de la luna y de la fertilidad. Al Israel querer ser como las demás naciones y encajar y ser aceptado, comenzó a adorar a sus ídolos y a sus estatuas. El deseo de encajar te lleva a la idolatría. Baal también significa Señor y se aplicaba a varias deidades diferentes en todo el Antiguo Oriente Próximo. O sea que habían varias deidades a las cuales se le llamaba Baal, pero eran la misma esencia. Jezabel hizo cartas en nombre de Acab y las selló con el anillo del rey para que acusaran y calumniaran falsamente a Nabot, y lo mataron a él y a sus hijos para quitarle su viña. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 21:13, Segunda de Reyes 9, 26 y 27. Primera de Reyes 21:23 dice que el profeta Elías profetizó la muerte de Jezabel en el muro de Jezreel. Y en Segunda de Reyes 9:36 vemos el cumplimiento. Dios había profetizado la muerte de esta mujer a través del profeta Elías, porque Dios nunca hace algo sin antes avisarlo a través de sus siervos los profetas. Dios le dio tiempo a Jezabel de arrepentirse. Bendito es el Señor. Jezabel murió por defenestración. Y cuando me puse a buscar qué es defenestración, eso quiere decir lanzada por la ventana, porque fenestración viene de la palabra fenêtre en francés, que quiere decir ventana.
Entonces Jezabel murió tirada por la ventana. Una muerte atroz. Los perros se comieron su cuerpo. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 9:33 al 36. Su cuerpo fue profanado. Y eso era considerado como una desgracia, porque después que una persona moría, lo normal era que se enterraba ese cuerpo muerto. Pero Jezabel fue devorada por los perros, porque esa fue la profecía que el Señor dio a través de su siervo Elías. Jezabel, una mujer idólatra y politeísta, que quiere decir que ella adoraba a muchos dioses. Con la aprobación de su esposo, quería eliminar por completo el culto a Jehová, el cual es el verdadero Dios de Israel. Con la inmoralidad sexual, porque las adoraciones a sus ídolos y a sus dioses falsos conllevaban sexo, fornicación e idolatría con las costumbres de su tierra, que eran exageradamente libertinas, ya que ellos no tenían reglas ni tenían mandamiento de parte de Jehová. Pero el pueblo de Israel tenía una ley, tenía un mandamiento y debía de guardarse puro como una nación santa y apartada para Jehová. Jezabel utilizó a su esposo Acab, el rey, para llevar a cabo todos sus malvados planes en Israel. Sidón, la ciudad fenicia, la ciudad natal de Jezabel, hoy en día está al sur del Líbano y es un pueblo árabe. La casa de Acab fue herida por manos de Jehú a causa de toda la sangre de los profetas y de los siervos de Jehová que Jezabel había matado. Ella trajo maldición a la vida de su esposo y de su descendencia. Segunda de Reyes 9:7. Jezabel mató a los siervos de Jehová y mató a los profetas. Esta mujer odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. La muerte de esta malvada reina fue profetizada en Segunda de Reyes 9:10 y en Primera de Reyes 21:23. Jezabel hizo que su esposo Acab levantara un templo a Baal en Samaria, donde se practicaba la idolatría, la hechicería y la prostitución. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 9:22. Los templos a Baal tenían prostitutas e imágenes de ídolos y se fornicaba dentro del templo, porque los sacrificios que se hacía para Baal y para esos dioses falsos conllevaban prostitución, orgía y todo tipo de prácticas ilícitas y vergonzosas delante de la presencia del Señor. Jezabel no tuvo temor ni miedo al morir, porque ella sabía que Jehú venía a matarla, y ella lo que hizo fue que se pintó sus ojos como estaba acostumbrada a hacerlo y se atavió su cabeza. Yo personalmente veo en ella a una persona terca, a una persona necia. Esas personas así, que cuando se proponen ir por algo y ir por un camino, no importa que de frente venga una patana y se los lleve. Esas personas que son así, siguen y se lanzan. Esa mujer tenía un carácter determinante para hacer lo malo, porque ella sabía que Jehú venía a matarla. Y mira cómo ella lo esperó y se asomó por la ventana. ¿Quién sabe si esta malvada mujer habrá dicho dentro de su corazón: este hombre, Jehú, me va a matar, pero yo no voy a morir como cualquiera. Yo voy a morir como lo que yo soy, una reina, una princesa de parte de mi padre y una reina de parte de mi esposo. Porque esta mujer era reina. Ella era la reina consorte porque su esposo era el rey. Y aparte de eso, antes de ella ser reina, ella era una princesa porque su padre era el rey de Tiro. Entonces nadie sabe lo que vino a su corazón antes de ella morir, porque ella sabía que Jehú venía por ella. Y hay muchas que dicen por ahí: antes muerta que sencilla. ¿Quién sabe si eso pasó por la mente de Jezabel? Prácticamente ella preparó su cuerpo con adornos y pintura para su muerte, pero no fue sepultada dignamente,
porque fue lanzada por la ventana y después atropellada por los caballos y los carros de Jehú. Y en esos momentos los perros vinieron y se comieron sus carnes. Ella fue devorada por los perros. Y los perros en la antigüedad eran considerados como animales inmundos. Solo quedó la palma de sus manos y sus pies. Ya el cuerpo era una calavera. Muy atroz fue su muerte. Y la Biblia dice que ella iba a morir de tal manera que nadie pudiera identificar que era Jezabel la que había muerto. Jezabel es considerada como la encarnación del mal para el pueblo de Dios. Todo el que daña al pueblo de Dios terminará como Jezabel. Quizás no literalmente, pero espiritualmente hablando sí. Del cuerpo de Jezabel no quedó parte reconocida, de modo que cualquiera que la veía no podía reconocer si era ella. Y esta mujer murió en la misma heredad que le robaron a Nabot por la fuerza. Jehová vengó la sangre de Nabot y de sus hijos en su misma tierra. Esta mujer mandó a matar a Nabot para que su esposo tomara la tierra, porque era una tierra que estaba cerca del palacio. Y el Señor vengó la sangre inocente de Nabot y de sus hijos, y esta mujer murió en el mismo lugar donde mataron a Nabot, en la misma tierra de Nabot. Lo que ella pensaba que iba a ser una bendición o que iba a ser algo bien para ella, ahí mismo fue muerta. Lo que ella pensaba que adueñándose a la fuerza le iba a traer un gozo, una paz, un regocijo, ahí mismo fue que esta mujer murió. Ya terminando de hablar de Jezabel del Antiguo Testamento, ahora vamos a pasar a Jezabel en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 24. Muchos años después de la muerte de Jezabel del Antiguo Testamento, o sea, siglos después, porque Jezabel en el Antiguo Testamento, ella murió en el 842 antes de Cristo. Eso lo encontramos en la historia. Y encontramos que en el Nuevo Testamento se habla de Jezabel y el libro de Apocalipsis se escribió en el 95 o 96 después de Cristo, o sea, varios siglos después. Y es que vemos que en la iglesia de Tiatira se encontraba una mujer que se llamaba Jezabel. Se levantó esta mujer llamada con el mismo nombre que la Jezabel del Antiguo Testamento, la cual se hacía pasar o se hacía llamar como profetisa. Esta Jezabel que vemos en Apocalipsis se hacía pasar como que era una profetisa y que hablaba de parte de Jehová. En la Biblia es normal ver que hay personas con el mismo nombre. Hay nombres que se repiten y no son la misma persona. Eso lo vemos también en nuestros días, porque dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol. Es normal encontrarte con personas que tienen tu mismo nombre. La Biblia no nos da detalle del origen de esta mujer, de que si esta mujer era judía o era gentil, pero lo más probable es que esta mujer haya sido gentil, porque no me imagino a una judía con este nombre. Pero no se sabe mucho. Solo la Biblia nos dice su nombre y que tenía hijos. Esta mujer se hacía llamar profetisa en la iglesia de Tiatira y la iglesia estaba tolerando lo que ella hacía. Y vemos que el Señor le habla a la iglesia y se dirige al pastor, al ángel de la iglesia, y le dice que tiene unas cuantas cosas contra él, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Aquí no se está hablando de un espíritu, ni se está hablando de Jezabel, la del Antiguo Testamento, porque si leemos en Apocalipsis, dice que ella tenía hijos. Punto número 1. De las cosas que ella hacía era engañar. Y número 2, y seducía al pueblo, a los siervos del Señor, a fornicar. Número 3, y a comer cosas que eran sacrificadas a los ídolos. 4, muchos estaban adulterando con ella.
Abro paréntesis aquí. Puede ser que muchos estuvieran adulterando con ella físicamente o también espiritualmente en cuanto a la doctrina, porque cuando la Biblia habla de adulterar o de fornicar, no solo se refiere al acto mismo, sino que cuando tú adulteras la palabra, cuando tú te apartas del Señor y te vas tras otros ídolos, el Señor llama eso fornicación y también adulterio espiritual. Punto número 5. Las obras de ella no eran buenas. Por eso fue que el Señor, a través del apóstol Juan, le escribe a la iglesia de Tiatira por todas las falsas enseñanzas que esta mujer estaba dando en la iglesia. Dios le había dado tiempo a ella en su misericordia para que ella se arrepienta, pero ella no quería arrepentirse de su fornicación. O sea que así como Dios le dio tiempo a Jezabel en el Antiguo Testamento para que se arrepienta, y ella no quiso, esta Jezabel tampoco no quiso arrepentirse de su pecado, no quiso apartarse de su fornicación. Dios está decretando un juicio sobre ella y sobre los que adulteran con ella y también sobre sus hijos, por cuanto ellos también participan de su pecado. Dios está diciendo que la va a castigar a ella, que la va a postrar en cama y también va a castigar a los que están adulterando con ella y a sus hijos. Dios está advirtiendo lo que va a hacer con esta persona. Jesús dice en esa carta que la arrojaría en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella, porque las obras que ella tenía eran malas. Los hijos de ella iban a ser heridos con la muerte. Y haciendo todo eso y enviando ese juicio sobre ellos, todas las iglesias sabrán que solo Dios es el que escudriña la mente y el corazón, porque a ella la toleraban en la iglesia y la tenían como una profetisa, como una maestra, como una mujer de Dios, pero las obras de ella eran malas. Podemos mostrarle a los hombres que somos de Dios y que somos usados por Dios, pero a tus espaldas podemos ser otra cosa. Y el único que sabía quién era en realidad esta mujer era Dios. Por eso Dios dice que castigándola a ella y a los que siguen su doctrina y a sus hijos, todas las iglesias iban a saber que el único que conoce el corazón es Dios, porque a ella la tenían como una buena mujer, como una maestra, una profetisa. Pero era mala, era perversa y estaba apartando al pueblo de Dios de los caminos del Señor. Esta mujer estaba adoctrinando al pueblo de Dios en esta iglesia de Tiatira. Estaba enseñando falsa doctrina, la cual ellos la llamaban las profundidades de Satanás. Al esta mujer enseñar al pueblo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, le estaba diciendo con sus enseñanzas que eso no era malo, que no era pecado, que eso no era problema delante del Señor. Y el pueblo pecaba deliberadamente, sin que su conciencia los acusara, porque como la maestra, la profetisa, la mujer de Dios dijo que podemos hacerlo, pues hagámoslo, porque no está mal. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que muchas personas, muchos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, muchos falsos maestros enseñan y dicen tal cosa tú la puedes hacer, la Biblia no dice nada sobre eso no es pecado, hazlo, vive tu vida y ya. Y las personas están haciendo cosas que Dios no tolera, que son pecados, pero como el maestro le digo que no es problema, ellos lo hacen sin ningún temor. Y esto es lo que estaba pasando con la iglesia. Como esta falsa maestra, como esta falsa profetisa le estaba diciendo que coman comida sacrificada a los ídolos, que eso no era pecado, que forniquen, que eso no es pecado, esos siervos, dice la palabra, fueron seducidos y cayeron en sus falsas doctrinas. Hoy en día hay muchas iglesias que están así mismo, haciendo todo tipo de cosas. Y el pueblo que está ciego no escucha la voz de Dios, pero escucha la voz del maestro, la voz del líder, que lo está encaminando a la perdición.
En estas escrituras de Apocalipsis capítulo 2, 20 al 24, podemos notar que esta mujer Jezabel tenía características similares a la malvada Jezabel del libro de los Reyes. Y yo escribí 12 características entre estas dos mujeres. La primera es fornicación, entre paréntesis, física y espiritual. Adulterio, físico y espiritual. Idolatría. Número 4. Comer de la mesa de los ídolos o los demonios. 5. Profundidades de Satanás. Y la Jezabel del Antiguo Testamento le daba el conocimiento de cosas ocultas. 6. El nombre. Tenían el nombre en común. 7. Tenían hijos. Jezabel del Antiguo Testamento tenía 3 hijos y esta mujer del Nuevo Testamento tenía hijos. La Biblia lo dice en Apocalipsis, capítulo 22, 20 al 24. Jezabel del libro de los Reyes no se arrepintió y esta mujer del libro de Apocalipsis tampoco quiso arrepentirse. 9. A los hijos de Jezabel los mataron. Los hijos de esta mujer del Nuevo Testamento fueron heridos de muerte por parte de Jehová. 10. Jezabel se metió en el pueblo de Israel para traer idolatría. Esta mujer del Nuevo Testamento se metió en la iglesia de Tiatira, en la iglesia del Señor, para provocar que los siervos del Señor pecaran contra Dios. 11. Jezabel fue una maestra arpia y falsa. Esta Jezabel del Nuevo Testamento fue una maestra de falsa doctrina. Y por último, número 12, Jezabel fue una sacerdotisa de Baal. Y esta Jezabel se decía a sí misma que era profetisa. Se consideraba como una profetisa. Operaciones demoníacas bajo el nombre de Jezabel. Ya salimos de la Jezabel del Antiguo Testamento y de la Jezabel del Nuevo Testamento. Ahora vamos a operaciones demoníacas bajo el nombre de Jezabel. Jezabel entra cuando hay decadencia espiritual en la iglesia. Si la iglesia está fortalecida en el espíritu y andando en rectitud delante de Dios, Jezabel es rápidamente detectada e imposibilitada para operar. Jezabel en el Antiguo Testamento entró al pueblo de Israel porque el pueblo estaba en decadencia espiritual, estaban adorando a otros ídolos, estaban apartados del Señor, y Jezabel se metió cuando hubo decadencia espiritual en Israel, y eso mismo pasa en las iglesias. El espíritu de Jezabel se mete cuando hay decadencia espiritual. Si el pueblo está fortalecido en Dios, es imposible que Jezabel entre y pase desapercibida, porque cuando el hombre de Dios está activo y está velando, los ojos espirituales lo tiene abierto, y cuando Jezabel quiere entrar, la detecta y la echa fuera en el nombre de Jesús. Cuando Jezabel entró a Israel fue por un pacto de gobierno entre Omri, el padre de Acab, y Edbaal, el rey de Tiro, el padre de Jezabel. Esta gente hicieron una alianza económica, gubernamental y también matrimonial, porque Acab se casó con Jezabel y hicieron pactos entre el gobierno de Sidón e Israel. Y fue una alianza que también tuvo que ver con lo espiritual, porque Jezabel trajo a todos sus ídolos a Israel e implementó la adoración a Baal y a Asera. Cuando Jezabel entró, empeoró las cosas, porque como ya Israel había decaído en todo tipo de pecado y de idolatría, Jezabel vino y empeoró las cosas. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando la iglesia espiritualmente está en decadencia y Jezabel se mete, el espíritu de Jezabel empeora todo, empeora todas las cosas en la iglesia. Los espíritus malignos toman posesión de nombres y ellos se hacen llamar así. Los espíritus no tienen nombre normalmente, pero ellos se autonombran de acuerdo a la función que ellos van a hacer o que van a desempeñar en una persona.
Por ejemplo, depresión. La depresión no es un demonio, porque tú puedes caer en depresión, esos son sentimientos humanos. Pero si tú caes en la depresión fuertemente y te abandona, viene un espíritu inmundo que se autonombra depresión y te pone en un estado peor y te hace cometer una desgracia. Y ya no viene ese solo espíritu, sino que viene otro más que se autonombra suicidio y provoca que tú te sientas mal, que tú no te quieras, que supuestamente tú te sientas que nadie te quiere, que nadie te ayuda y tú quieres acabar con tu vida hasta que, si Dios no mete su mano, terminas acabando con tu vida. También hay personas que tienen algo contra alguien y no quieren perdonar. Y por esa raíz que va creciendo y va creciendo, viene un espíritu y se autonombra rencor. Y ese espíritu impide y provoca que tú siempre tengas rencor, no solo contra una persona, sino contra muchas personas más, y tú no puedas llegar a perdonar. Los espíritus no tienen nombre, pero ellos se autonombran de acuerdo a lo que van a hacer en tu vida. Si viene un ataque de las tinieblas, que el Señor lo reprenda, y un espíritu dice, me voy a meter y voy a hacer enfermedad, te causan una enfermedad y muchas veces vas al doctor y te chequea y te dicen, pero no vemos nada, todo está bien, y tú te sientes enferma, tú te sientes enfermo. Es un espíritu que se autonombra enfermedad y está en tu cuerpo, pero los doctores no pueden detectarlo porque es algo espiritual. Y este nombre de Jezabel, aparte de que fue una mujer en el Antiguo Testamento y de que hubo otra en el Nuevo Testamento, ya hay espíritus inmundos que operan de la misma forma dentro de las iglesias y se autonombran a sí mismos Jezabel, que el Señor lo reprenda. En la Biblia hay un sinnúmero de personas que fueron usadas por el maligno y ya sus nombres son sinónimos de demonio. Podemos ver un ejemplo con el espíritu de Balaam. Balaam era un hombre normal. Era un adivino, era un hechicero, era un sacerdote pagano, pero ya hay espíritus autonombrados como Balaam, el espíritu de Balaam, el espíritu de Caín. Caín fue el hijo de Adán y Eva que mató a Abel, pero dice las escrituras que Caín era del maligno. O sea que hay espíritu de Caín, que es el espíritu traicionero, el espíritu que asesina, el espíritu que envidia lo que el otro está haciendo. Cuando tú sientes en tu corazón envidia y celo, y tú te sientes mal cuando Dios está bendiciendo a tu hermano, y tú en vez de ayudarlo, tú lo que quieres es matarlo, meterle el pie para que se caiga, tú tienes un espíritu de Caín dentro de ti. También podemos hablar del espíritu de Amalek. En aquel entonces, el pueblo de Israel peleó contra Amalek, pero hoy en día nosotros también tenemos que pelear contra ese espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek atacó al pueblo de Israel por la retaguardia, atacó a los niños, atacó a las mujeres, atacó a los desvalidos. Un espíritu que el Señor lo reprenda, comienza a atacar las áreas vulnerables de tu vida. El espíritu de Amalek. Jezabel no es un simple espíritu del mal. Es una potestad de las tinieblas que opera con espíritus de alto rango dentro de las iglesias para destruirla y llevarla a la ruina. Es como quien dice, los demonios, que el Señor los reprenda, no andan solos, siempre tienen una legión. Si se mete el espíritu de depresión, también se mete el espíritu de suicidio, se mete el espíritu de desánimo, se mete el espíritu de tristeza, el espíritu de pobreza, el espíritu de conmiseración, el espíritu de soledad. Son muchos espíritus que andan juntos para hacer un trabajo, y el trabajo de ellos es destruir las vidas. Por eso dice la palabra que cuando el espíritu malo sale del hombre, viene con 7 peores, porque él sabe que si vuelve lo van a sacar, entonces tiene que venir con más. Vienen con otros espíritus peores para destruir a la persona y que el postrer estado de la persona sea peor. Entonces el espíritu de Jezabel
para mí, eso es en mi entender, en lo que yo he estudiado, que ya tengo 2 semanas estudiando la vida de Jezabel y de Acab, yo llegué a la conclusión de que no es un espíritu cualquiera, es una potestad de las tinieblas que opera con espíritus de alto rango para destruir. Porque el propósito de ese espíritu es llevar a la iglesia a las falsas doctrinas, destruirla por completo y llevarla a la ruina. Jezabel seduce, y eso vemos que Jezabel hizo con Jehú, que se pintó los ojos, se atavió su cabeza para seducirlo, para también querer impedir que se cumpliera la profecía de que la iban a matar. Ella sabía que este hombre la iba a matar porque él había exterminado la casa de Acab y ella pertenecía a esa casa y ella también tenía que ser muerta. Entonces ella, como para querer evitar la situación, quiso seducir a Jehú. Y ese espíritu de Jezabel seduce no solo físicamente, sino espiritualmente, porque aparte de que te puede seducir físicamente, ese espíritu te seduce a sus falsas enseñanzas, a que tú comas de la mesa de Jezabel, que tú hagas lo que te diga Jezabel, que tú digas lo que te diga Jezabel, porque los profetas estaban seducidos por ella y estaban hablando palabras que Jezabel le mandaba. Cuando una persona te está alimentando, cuando una persona te está ayudando, cuando una persona está ahí para ti, tú, aunque tú quieras como corregirla, como decirle algo, tú dices, no, pero es que esa persona es la que me está alimentando, esa persona es la que me está sustentando, yo no puedo decir tal cosa, yo tengo que decir todo lo que yo diga, que sea bien. Por eso es que no podemos depender del hombre, tenemos que depender de Dios, tenemos que aferrarnos a Dios y no depender de que el hombre nos dé, que el hombre nos ayude, porque cuando recibimos ayuda de alguien, se nos va a hacer difícil enfrentarlo y decirle la verdad y decirle lo que está haciendo mal. Dice la Biblia que no podemos estar aceptando dádivas, porque las dádivas corrompen el corazón. Por eso yo me acuerdo que yo trabajaba en un lugar y era imposible, era ilegal que nosotros pudiéramos aceptar propinas, porque si aceptábamos propinas ya nos quedábamos como enganchados con esa persona, y si esa persona venía ya hasta ni dejábamos que hiciera la fila, y cualquier cosa ya atendíamos a esa persona más que al otro. Por eso nuestro jefe nos decía, no acepten propina, no se puede aceptar regalo de ningún cliente. Entonces estos profetas que estaban comiendo de la mesa de Jezabel estaban diciendo todo lo que a ella le agradaba, todo lo que a Acab le agradaba escuchar. Jezabel enseña, ese espíritu inmundo enseña, pero ¿qué te enseña? Falsa doctrina, falsas enseñanzas, y te enseña las profundidades de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por eso la Biblia dice que aunque venga un ángel del cielo, si te enseña otra doctrina, sea anatema. Por eso es que vemos que hoy en día hay muchas religiones y hay muchas sectas, porque hay personas que dicen que fue un ángel que le dijo y que fue un ángel que se le apareció y el ángel le dio una nueva revelación, y hoy en día hay muchas iglesias divididas y muchas iglesias con falsas enseñanzas porque un ángel le enseñó. Y este espíritu de las tinieblas enseña y es maestro de falsa doctrina. Jezabel odia a los profetas verdaderos y los mata y los calla y los pone a comer de su mesa para que ellos hablen lo que ella quiera, lo que ella le diga. Jezabel se hace pasar por profetisa, profeta, un hombre de Dios, un evangelista, un pastor, un supuesto apóstol, y hace uso de su posición para que los demás sigan su camino y sigan su pecado. Jezabel se hace pasar porque, soy el hombre de Dios, soy la mujer de Dios, pero es mentira, son falsos, están operando bajo un espíritu inmundo de Jezabel. El espíritu de Jezabel opera tanto en hombres como en mujeres. Como los espíritus no tienen sexo, no es hombre ni es mujer, el espíritu se mete en cualquier cuerpo que le dé legalidad. Si un hombre le dio legalidad, se mete ese espíritu. Si una mujer le dio legalidad, se mete ese espíritu.
Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Jezabel es un espíritu controlador, manipulador y dominante. Hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere, solo para conseguir sus objetivos, a como dé lugar, sin importar a quién tenga que quitar, a quién tenga que matar, a quién tenga que pisar, como lo hizo Jezabel con el inocente Nabot. Esta mujer mandó a matar a sus hijos para que su esposo pueda quedarse con la viña de Nabot. Porque si mataban a Nabot y no mataban a sus hijos, los hijos iban a heredar esa viña. Pero dice la palabra que hasta sus hijos también murieron por esta malvada mujer. Porque el que tiene un espíritu de Jezabel, no importa a quién tenga que pisotear, que quitar del medio, a quién tenga que calumniar, hablar falso testimonio, porque esta mujer en el Antiguo Testamento mandó a que varios hombres se pusieran en complot y hablaran mal de Nabot y lo calumniaran y dijeran falso testimonio. Y así mismo opera el espíritu de Jezabel. No importa que tenga que hablar mal de alguien para quedar bien ellos. No importa que tenga que pisotear a alguien, que empujar a alguien para ellos sentirse que son lo mejor y que son lo grande. Jezabel es un espíritu necio, torpe y de duro corazón en el cuerpo de un ser humano. Cree que está bien y nunca decide cambiar. Ninguna de estas dos mujeres llamadas Jezabel se arrepintieron. Una persona que opere bajo el espíritu de Jezabel es difícil que se arrepienta. Los demonios le toman el control de su voluntad y los dominan por completo. Todos sus sentidos son dominados por ese espíritu. Por eso la persona no cree que está mal. Esa persona se cree sabio en su propia opinión y siempre cree que está bien y nadie lo puede corregir porque se sienten incorregibles, se sienten que están haciendo las cosas bien. Jezabel quiere ser la autoridad y hace cosas por encima de la autoridad ya establecida por Dios. Las personas que operan bajo este espíritu de Jezabel, cuando están en la iglesia, quieren hacer cosas por encima del pastor, por encima de los líderes. Creen que tienen más autoridad que el líder. Si es un líder que está portando ese espíritu, se va a creer más que el pastor. Va a creer que tiene más autoridad y que la gente lo quiere más y que la gente lo sigue más. Porque es un espíritu que el Señor lo reprenda, que le gusta controlar y dominar. El espíritu de Jezabel quita la paz del pueblo, trae espada de hermanos contra hermanos y provoca la guerra. Y eso lo vimos cuando Jezabel en el Antiguo Testamento trajo guerra, trajo espada, trajo muerte en el pueblo. La paz de Dios se fue. Esta mujer trajo guerra. Jezabel provoca que el cielo se cierre y que no haya lluvia. Esta mujer provocó guerra. Por eso vemos en una ocasión que uno de los hijos de Jezabel le dice a Jehú: ¿qué pasa con las fornicaciones de tu madre y sus muchas hechicerías? O sea, Jehú no vino en paz contra el rey, porque las fornicaciones y las hechicerías de Jezabel trajo guerra al pueblo de Dios. Y Jehú mató a Joram. Él no fue en paz, porque esta mujer había traído guerra. Jezabel provoca que el cielo se cierre y que no haya lluvia, ni bendición, ni alimento. El espíritu de Jezabel trae hambre, trae muerte, miseria, escasez y pobreza. Y le echa la culpa al verdadero profeta de Dios, porque eso fue lo que vimos que ella provocó en el pueblo de Israel, culpando al profeta Elías y después al profeta Eliseo por las consecuencias de su pecado, porque su pecado provocó que Dios cerrara los cielos y no hubiera lluvia, no hubiera alimento, no hubiera cosecha. Su pecado provocó que hubiera pobreza y que los israelitas se comieran entre ellos, porque la Biblia habla de una ocasión donde una mujer estuvo en disputa con otra porque quedaron de acuerdo de que se iban a comer el hijo de cada una
porque no había nada de comida. Entonces, una se comió el hijo de la otra. Y después, al otro día, cuando se iban a comer el hijo de la que quedaba, ella dijo que no se iban a comer su hijo, y se lo dijeron al rey Joram, el hijo de Acab, y Jezabel. Y cuando él escuchó eso, dijo: que me haga Jehová así, y aún me añada, si yo no mato a Eliseo. Porque le estaba echando la culpa al profeta de Dios. Jezabel le echa la culpa a los profetas de Dios por la desgracia, por la miseria, por la pobreza y por la escasez. El espíritu de Jezabel tiene un objetivo, y es destruir y sacar la verdadera adoración a Jehová. Este espíritu arrastra multitudes y conquista a los siervos de Dios a fornicar, a adulterar y a comer cosas de la mesa de los demonios. Los intoxica espiritualmente hablando, con una comida espiritual y una palabra adulterada, diluida, que no viene directamente de parte de Dios. Cuando un hombre de Dios está escuchando a una persona que tiene un espíritu de Jezabel, está comiendo de la mesa de los demonios, porque Jezabel no te va a traer palabra de Dios, te va a traer falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Mientras Jezabel tenía 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, en Israel solo habían unos pocos profetas de Jehová, incluido Elías, quien desafió a los profetas de Baal y los mató a todos en el monte Carmelo. Pero aún así, esta gente no se arrepintió. El espíritu de Jezabel no se va reprendiéndolo ni echándolo fuera en el nombre de Jesús. Este espíritu se va cuando lo confrontan y se le impide que opere dentro de la iglesia. Cuando el ángel de la iglesia no tolera esta influencia y le impide operar en los altares y lo confronta, este espíritu pierde fuerza y legalidad y no puede operar. Este espíritu solo opera si lo escuchan, si le prestan atención, si le dan una posición en la iglesia. Por eso hay personas que están dentro de la iglesia y están operando bajo un espíritu de Jezabel, y por más que usted reprenda que el espíritu de Jezabel fuera, te echo fuera, esa persona lo están portando. Usted lo que tiene es que quitarle la posición, usted lo que tiene que impedirle que esa persona ministre, que esa persona predique, que esa persona haga algo en la iglesia, porque lo que está haciendo es destruir y confundir a la iglesia con su falsa doctrina. No querer de que reprender. El espíritu de Jezabel no se reprende, usted tiene que confrontarlo, usted tiene que cortarle las conexiones, usted tiene que impedir que esa persona enseñe, porque esta mujer en el Nuevo Testamento estaba enseñando a la iglesia falsas doctrinas. Entonces Jezabel enseña, ese espíritu enseña y seduce. Así que más que reprenderlo, debemos de confrontarlo. Con este espíritu no se puede perder el tiempo, porque es un espíritu manipulador y fuerte de confrontar. Porque cuando tú lo confrontas, cuando tú le das el frente a una persona que está operando bajo ese espíritu, esa persona se siente aludida, se siente mal. Ellos se van de la iglesia, dividen la iglesia, se llevan media iglesia y levantan su propia iglesia. Se van con sus hijos, se van con su primo, con su tío, con su abuela, con su abuelo, con todos los familiares que tengan en la iglesia. Cuando ese espíritu tú lo confrontas, ellos te levantan una persecución y te levantan un complot y te levantan falso testimonio y comienzan a decir: me menospreciaban, me humillaban, nadie me quería, nadie quería saber de mí, no me tomaban en cuenta. Dios me revelaba sueños, Dios me daba visiones, Dios me daba palabras y no me daban la oportunidad para yo expresarme, y no me daban la oportunidad, nadie me quería escuchar. Yo soporté demasiado en esa iglesia, yo aguanté demasiado maltrato, yo en esa iglesia no crecí, yo en esa iglesia no avancé, esos líderes no tienen amor, ese pastor no tiene amor, etcétera, etcétera. Comienzan a levantarte una persecución. Pero ese es el espíritu que está en ellos, que como en la iglesia no pudieron operar, porque tú lo detectaste, tuvieron que salir corriendo.
Se tuvieron que ir por la ventana. No se fueron por la puerta, se fueron por la ventana. El pastor de la iglesia que tolera este espíritu de Jezabel, que opera en la iglesia, se está metiendo en problemas serios con Dios. Porque el mismo Jesús en Apocalipsis es el que le está hablando al ángel de la iglesia. No le está hablando a un miembro común y corriente. No le está hablando a un líder de joven, a una líder de dama. No, le está hablando al ángel de la iglesia, al representante de la iglesia. El Señor Jesús le está hablando directamente al pastor, al que dirige la iglesia. Y le dice: tengo unas cuantas cosas contra ti. Es contra ti, pastor, que tengo unas cuantas cosas. Porque tú eres el que tolera a Jezabel dentro de mi casa. Tú eres el que tolera que esa mujer, que ese espíritu profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. El pastor es que tiene que estar velando quiénes son los que van a ministrar, quiénes son los que van a enseñar al pueblo, cuáles son los maestros de la iglesia y qué es lo que le están enseñando al pueblo. Porque el pastor es que estaba tolerando a esta mujer. El ángel de la iglesia era que estaba tolerando a esta mujer. Entonces los pastores tienen una responsabilidad grande con el Señor, de velar por la iglesia, de que no se meta ese espíritu de Jezabel a controlar, de impedir y de detectar cuando ese espíritu quiere venir dentro de la iglesia para impedirle su operación. Estos son los peligros que corre una iglesia cuando el ángel de la iglesia tolera que este espíritu entre y enseñe y comience a seducir al pueblo a pecar y el pueblo comience a pecar deliberadamente. Esta Jezabel en Apocalipsis, para mí, esta es la conclusión que yo he sacado. Era una mujer de carne y hueso, humanamente hablando. Porque de acuerdo a todo lo que yo estudié, me di cuenta que el Señor se estaba refiriendo a una mujer que tenía hijos, que Dios le estaba dando oportunidad de arrepentirse, que Dios la iba a postrar en cama. Si fuera un espíritu de las tinieblas, Dios no le iba a decir que le daba oportunidad de arrepentirse. Era una mujer que tenía el nombre de Jezabel y estaba operando bajo ese espíritu de las tinieblas. Dios le estaba dando tiempo de arrepentirse, pero ella no quería. Si Dios le hubiera estado hablando a un espíritu maligno, no le hubiera dicho que le estaba dando oportunidad para arrepentirse. Porque los malos espíritus no tienen posibilidad de arrepentimiento para ser salvos. Ya los demonios están destinados a perderse. Estas son las conclusiones que yo he sacado en base al estudio que yo he hecho sobre Jezabel y la potestad que se mueve. Porque yo sé que hay muchos que tienen diferentes corrientes de pensamiento y pueden decir no, porque Dios se estaba refiriendo al espíritu inmundo, no porque se estaba refiriendo a la Jezabel del Antiguo Testamento. Hay muchas creencias, hay muchas corrientes de pensamiento, pero yo, en base a lo que estudié, saqué esta conclusión. Yo, analizando propiamente, me di cuenta que era una mujer que se llamaba Jezabel, que estaba en la iglesia de Tiatira, operando bajo el mismo espíritu que operaba en la vida de la malvada Jezabel, esposa del rey Acab. Tenemos que tener cuidado con los nombres, porque hay nombres que provocan desgracia, que traen maldición. Y esta mujer Jezabel fue una mujer malvada, perversa y que quiso destruir y exterminar el culto a Jehová. Pero por más que el enemigo quiera destruir la obra de Dios, nadie puede destruir la obra de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Jesús. Vamos a analizar nuestra vida para ver si en nuestro entorno hay una persona con esa influencia, para nosotros alejarnos de esa persona y no escuchar falsas enseñanzas, ya sea por el internet o ya sea a tu entorno. Y también tengamos mucho cuidado de nosotros mismos, no ser Jezabel, no dejarnos influenciar por ese espíritu y ser parte del reino de las tinieblas. Tengamos mucho
Cuidado, porque estamos en los últimos tiempos y los demonios no andan jugando a ser demonios. Ellos saben cuál es su objetivo y es destruir, matar y robar. Quieren robarte tu bendición, robarte tu alma, robarte tu corona, destruir tu vida en el infierno, destruir tu casa, destruir tu familia. Y por eso nosotros tenemos que estar velando, de no dejarnos influenciar, de tener cuidado con lo que vamos a ver en las redes sociales, cuáles son las personas que estamos escuchando. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si yo presto mi oído a escuchar falsas enseñanzas, voy a poner mi fe en eso y me voy a apartar de los caminos del Señor. Así que nada, tengamos mucho cuidado y mucha precaución. Dios te bendiga y Dios te guarde.